buenos días a todos jóvenes, que el Señor les bendiga. Estamos una vez más en nuestra transmisión de Red Sellados por Jesús. Y el día de hoy trataremos un tema muy interesante del cual los jóvenes vamos a prestar mucha atención. Y el día de hoy nos estarán acompañando un pastor y un líder. Dejaré que ellos se presenten. Mi nombre es Edgar Acosta, pastor de Centro Evangelístico número 3, sector Villas del Pilar. Saludos a todos, bendiciones jóvenes. Espero que les guste este programa, este tema importante para ustedes y que les abra el apetito de estudiar y de seguir profundizando en la palabra de Dios. Dios me los bendiga a todos. Mi nombre es Iván Duncan, líder de la Iglesia Centro Evangelístico Emmanuel. Que Dios les bendiga a todos. Tenemos un tema muy impactante para sus vidas y tanto para ustedes como para nosotros también, porque creo que es un tema demasiado profundo para la vida de cada uno de nosotros, como lo es la integridad. Exacto. Y para partir de este tema, es algo importante porque muchas personas tienen un concepto errado de lo que es ser íntegro. Muchas personas quizás han escuchado prédicas sobre qué es la integridad y pues hoy venimos a profundizarle un poco este tema porque es algo muy amplio, es algo que da de mucho que hablar. Y como primer punto me gustaría hablar qué es la integridad según Dios. Es algo muy importante porque de esto parte todo, de esto parte nuestra fidelidad, nuestro amor hacia el Señor. Y el significado que tiene, lo da la palabra en hebreo, es que es una persona entera, completa, terminada, sin tachadura alguna. Y un ejemplo muy claro que podemos dar de integridad es aquel tiempo, vámonos mucho tiempo atrás, cuando Jesús aún no había venido y ¿qué sucedía? Tenían que sacrificar un animal, un cordero, ante Dios. Pero ¿qué pasaba con este cordero? Tenía que ser un cordero puro, un cordero limpio, un cordero que no estuviera sin una pata, un cordero que no estuviera ciego, un cordero que no estuviera enfermo. Es más, el Señor pedía un cordero gordo, un cordero digno, limpio, para poder sacrificarlo delante de su presencia, para que fuera digno. Ahí podemos ver un pequeño concepto de lo que es integridad. Yo creo que es algo muy difícil de entender. Vamos a poner otro ejemplo. Senior, ayúdame aquí. Okay. Supongamos que Senior va a una librería a comprar un libro de 600 páginas. Es un libro muy interesante que él siempre ha querido leer toda su vida. ¿Cómo te sentirías a ir a la tienda y comprar ese libro tan interesante? Si es un libro que de verdad a mí me guste, que yo sé que lo voy a leer completo, las 600 páginas, pues para mí sería algo muy bonito y muy hermoso saber que lo voy a tener en mis manos, algo completo. Pues aquí va la sorpresa. Imagínate que llegas a tu casa, ¿verdad? Y a este libro le faltan 5 páginas, ya no serían 600 sino 595. ¿Qué harías entonces? ¿Cómo te sentirías al ver que cuando llegaste a esa parte le faltaban 5 páginas y el libro quedó totalmente incompleto? Sí, de verdad sería algo frustrante porque si me enfoqué en leer algo que tenía muchas ganas de leerlo y cuando veo está incompleto, ahora sería algo para mí. Iría a la tienda y le diría, no, este libro está incompleto, lo necesito que me repongan o que me lo cambien, porque, o sea, yo necesito terminar la historia que comencé. ¿Quiere usted, pastor? La integridad ahí en ese término, recuerden que integridad es las partes completas de un algo, de un todo. Cuando el Señor habla de la integridad en la Biblia, habla sobre cuerpo, mente y espíritu. Y que Él quiere todo eso de nosotros en un solo sentir, en un solo pensar, todo para la adoración a Dios. Hay muchos versículos donde habla de esto, como tú explicabas, tanto en el Antiguo Testamento. Recuerda que ese cordero sin mancha perfecto estaba en lugar de nosotros, porque no había ni uno justo, dice la palabra. Exacto. Tuvo que venir el Señor, el cual en su cuerpo sacrificado
su mente, su espíritu en consonancia con una sola visión, Exacto. con servir y adorar al Señor. Entonces el concepto de integridad que ustedes hablan está muy bien, porque es lo que Dios quiere de nosotros. La integridad es que todo nuestro ser completo sirva a Dios. Luego vamos a hablar qué tan fácil o qué tan difícil es eso. Exacto. Pero vamos a través de la Biblia a dar unos consejos prácticos para todo esto. Exacto, y podemos ver que en todo el transcurso de la Biblia, en todo este tiempo, se ha cambiado, o no se ha cambiado, sino que se ha expandido este término como lo es la integridad. Podemos ver que en los tiempos de Abraham se conoce la integridad como dar ese corazón dispuesto al Señor. Y si vamos más adelante, en Josué podemos encontrar, y en Moisés cuando el Señor le hablaba, que la integridad se nos como que revela de una manera de, ¿cómo les diría yo? De un acto de honestidad, un acto de entrega al Señor. Pero en los tiempos por ahí de Reyes, cuando vamos al libro de Reyes, nos habla de que la integridad es acto de justicia. Pero ¿qué sucede? Como decía el pastor Edgar, cuando llega Jesús a dar la vida por nosotros, el término de integridad como que causa una cosa muy extraordinaria en la vida del ser humano, porque es un término nuevo, un término que el ser humano no conocía, y es el dar la vida por aquellos que, por amor, pues, porque los otros, ellos merecían morir, nosotros merecíamos morir, no Jesús. Él no merecía lo que le pasó, pero sin embargo lo hizo, y eso fue un acto de integridad, un acto de amor, un acto de un hombre justo. Y me gustaría compartir esto porque me gusta compartir este tema porque una de las cosas que muchas veces distorsiona la mente del hombre es que piensan que la integridad en Dios es lo mismo que la integridad moral. Y me gustaría que Senigan pudiera explicarnos ese punto. Pregunta muy interesante y profunda. Integridad moral e integridad en Dios, ¿verdad? La integridad moral, vamos a ponerla en un ejemplo, un líder social. Las personas enfocan la vista en un líder social, el cual ha apoyado mucho a la sociedad en todos los aspectos. Y dicen, no, este es un líder íntegro, este es alguien que, wow, de verdad ha estado aquí con nosotros y esto. Pero investigando conceptos y así, decía que integridad no es solamente lo que hacemos en público, sino lo que hacemos en lo secreto también, ¿verdad? Como cuidar nuestra vida en lo secreto. Para mí la integridad en Dios, vamos a ponerlo así, la integridad en Dios, muy simple, se los pondré así. La gente dice que porque yo digo que servir a Dios para ser íntegro es ser religioso, pero para mí servir a Dios es un modo de vida, es una forma de vivir, y cuando conocemos su presencia es allí donde empezamos a ser transformados y es allí donde empezamos a dar un impacto diferente en la sociedad, donde las personas lo que veían antes en nosotros ven una persona totalmente diferente y que ha estado cambiando, y es ahí donde hacemos el impacto en la sociedad. Todos los que nos pueden ver en este video, nos pueden escuchar. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios y empezamos con ese cambio, es allí donde empieza el verdadero impacto de integridad de nosotros. Exacto. Hacia la sociedad. Sí, y viendo esto, a veces se nos hace difícil, pastor, como jóvenes, ser personas íntegras, porque como dice Senigan, pensamos que es un acto religioso, que debemos estar en completa santidad para ser íntegros, y me gustaría que el pastor pudiera explicarnos a nosotros los jóvenes ese punto de ser jóvenes íntegros. Ok, mira, una de las cosas más importantes de la integridad, no en la juventud, en toda la vida del ser humano, y es importante porque la corrupción del hombre comienza cuando no hay la integridad.
¿qué podemos decir de esto? ¿Qué tan difícil es ser íntegro?, dirá el joven. ¿O qué tan imposible es llegar a este nivel? Cuando la Biblia habla de integridad, voy a citar algunas escrituras de forma rápida. Cuando el Señor habla en los mensajes en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, le habla el mensaje a las 7 iglesias, comienza a buscar en cada uno de ellos que estaban actos delante de Dios, pero que cada una de estas iglesias tenía algún problema. Ustedes lo comienzan a leer, no eres ni frío ni caliente, has permitido algunas cosas dentro de la iglesia, has hecho muchas buenas obras, pero te falta lo otro. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Que cuando lleguemos a Él, cuando terminemos el camino de la vida, el recorrido de nuestras vidas, podamos llegar al nivel de la integridad que Dios quiere para nosotros. Recuerden que Pablo decía: no digo yo que lo he alcanzado ya, sino que he hecho todo el pasado y voy y abro mis manos al futuro, al llamado en Cristo Jesús. Esto es importante cuando Pablo habla de esto. Pablo se coloca en el lugar del hombre íntegro, cualquiera dirá, pero Pablo era un hombre íntegro, pero dice otra cosa. Dice, hay dos cosas en mí. Lo bueno que quiero hacer, eso no hago, sino lo malo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Hay dos fuerzas en mí, la ley de la carne y la ley del espíritu. Mientras nosotros nos disciplinamos como hombres, como mujeres, como jóvenes, como siervos, como padres, como profesionales, como deportistas, en todo amerita un nivel de integridad. La integridad no se transfiere por oración. La integridad es una búsqueda, una disciplina de cada uno de nosotros. Inclusive, no es extraño oír historias, relatos, vivencia de personas, de religiosos, de líderes que por querer tener una vida íntegra, lo primero que perdieron fue la integridad. Exacto. Un líder, un joven, una mujer, un pastor íntegro no es la mejor persona, como decía Cenivan, de los líderes públicos. No es el que aparenta ser el mejor, el que por donde lo mires no tenga un defecto. Exacto. La integridad del joven es que se conozca a sí mismo con sus ventajas, con su fortaleza, pero que también conozca sus debilidades, y que la congregación, el grupo, el ministerio, la iglesia te conozca y que pueda decir, Cenivan tiene estas virtudes, pero Cenivan también conocemos de sus debilidades. Eso para cualquiera es imperfección, pero para Dios es integridad. Y a lo que usted dice, es impresionante porque Pablo, cuando nos habla de esto, él muy bien lo dice. O sea, él no se consideraba una persona perfecta. Él decía, me gusta mucho leer esa parte de Pablo porque diariamente también somos así. Dice que lo que está dentro de nosotros quiere hacer el bien, pero la carne no nos impide. Y algo muy impresionante es que la gente, como usted decía, piensa que es igual. Integridad, perfección son la misma cosa, pues están totalmente errados en eso. ¿Por qué? Porque Jesús era perfecto, pero también fue íntegro. Fueron dos cosas que él tuvo como algo que lo caracterizaba, pero son cosas muy distintas. Sí van de la mano, pero como que no es lo mismo. ¿Qué sucede? Me impresiona porque... Vamos a poner otro ejemplo. Me gusta poner ejemplo porque me imagino que es lo que más podemos recordar. Imagínense un novio que se vaya a casar. Él espera, ¿verdad? Él no espera que su esposa sea perfecta, ¿verdad? Él no espera eso porque tiene defectos, también está en la carne, tiene carne. Pero ¿qué sucede? Él sí espera que su esposa pueda amarlo con todo su corazón, con toda su mente, con todo su espíritu, con todo su ser. Y aquí voy. Eso mismo demanda Jesús de nosotros. Y aquí es donde voy al mandamiento. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de la Biblia? Que Jesús dijo, amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es un concepto de integridad
que va a base del amor. Como usted decía, integridad es conocernos más allá de ser perfectos, conocernos a nosotros mismos. Pero para tener eso hay que tener amor, ¿verdad? Y yo quisiera que Senivan pudiera seguir desarrollando este interesante punto. Me gusta mucho lo que dices, pero también creo que buscar la integridad es buscar también la santidad. Dice este versículo 2 de Corintios 7:18 o 6:18: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Me encanta mucho este versículo, porque podemos apegarlo a la integridad también. Porque de manera de que crecemos espiritualmente, vamos buscando ser íntegros, ser santos, ser limpiados. Y dice la Biblia que podemos ir perfeccionándonos cada día. Podemos buscar perfeccionarnos cada día, que cada error que hemos cometido en el pasado podemos cambiar esas cosas. Y para proseguir con esto, es algo que muchas veces nos preguntamos, pastor, que ¿por qué es tan difícil hoy en día en la juventud ser íntegro? O ¿cómo podemos llegar a poder serlo? Porque nosotros como jóvenes y quizás todos los demás puedan ver este tema como algo inalcanzable, algo que no podemos alcanzar. Quisiera que nos explicara y nos dejara clara esta respuesta. Bien, cuando el Señor habla sobre esto, y Pablo también, voy a citarles exclusivamente, 1 de Corintios, capítulo 13, sobre el amor. Como decía Senivan, la perfección y la integridad, pero también la integridad y el amor de Dios. No es lo mismo el amor humano, porque en el amor humano hay errores. Por amor se cometen muchos errores. Ahora bien, ¿por qué en el Nuevo Testamento viene la persona del Espíritu Santo a morar en nosotros? Porque no es fácil, lo que tú decías. Para el joven es difícil este nivel de integridad, pero es a través del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en nosotros, y a través del Espíritu Santo el amor de Dios. Les voy a leer rápidamente, capítulo 3. Sí, decía Pablo, si yo puedo hablar varios idiomas humanos e incluso idioma de ángeles, pero no tengo amor, soy como un metal que resuena o una campanilla que repica. Yo puedo tener el don de profetizar y conocer todos los secretos de Dios. También puedo tener el conocimiento y tener una fe que mueva montaña, pero no tengo amor, nada soy. Más adelante dice, en el versículo 4, dice, el amor es paciente, el amor es bondadoso. Fíjense ustedes cómo se relaciona esto a la integridad del cristiano. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso, no es presumido ni orgulloso. El amor no es descortés, no es egoísta, no se enoja fácilmente. El amor no lleva cuenta de las ofensas, no se alegra de la injusticia, sino de la verdad. El amor acepta todo con paciencia, siempre confía, nunca pierde la esperanza, todo lo soporta. El amor no tiene fin. Wow. Algún día todas las cosas terminarán, pero el amor permanecerá. Amén. Vean lo importante. Y si ustedes analizan desde la perspectiva de la integridad, el amor de Dios, cuando Él dice todo lo soporta, es paciente, no es orgulloso, no es jactancioso, no busca lo suyo propio. La integridad del joven cristiano se basa en eso. Que no importa quién te vea, que no importa si te aplaude el pastor, no importa si el líder te exalta, lo importante es que tú en tu vida para Dios
seas íntegro. Recuerden que Dios pesa la intención del corazón del hombre. Muchos podemos querer estar en algún lugar de eminencia, de liderazgo, pero cuando lo hacemos con humildad, quien exalta es Dios, quien ve la integridad de mi corazón, quien ve la intención del corazón. Delante de los hombres quizás tú puedas ver a alguien con muy buenas intenciones para nosotros que no lo vemos todo. Y resulta que al final es un estafador, es alguien que no busca el bien del otro, sino su bien propio. El joven íntegro en la carrera de la integridad, recuerden que la perfección es una meta. Y la integridad es el camino a esa meta de la perfección. Por eso es bueno que el joven cada día se exprese con sus debilidades. No queremos ver jóvenes perfectos. Queremos ver jóvenes que puedan decir: pastor, líder, papá, mamá, familia, hermano, tengo este problema. Quiero que me ayudes a resolverlo. Necesito que tú me ayudes. Señor, ayúdame a superar este problema. Ayúdame a superar esta debilidad. La tengo, la reconozco. Sé que hay una debilidad en mí. Una a la vez. Una a la vez. Hoy Dios, muéstrame, decía David, muéstrame lo que hay dentro de mí. Muéstrame si lo que hay dentro de mí es maldad o es bondad. Señor, revélame a mi corazón cuál es el propósito en mi vida. Allí ustedes, como jóvenes, les puedo asegurar que tienen una gran ventaja. Una de las cosas positivas de esta generación de jóvenes es que son más abiertos a que se conozcan sus debilidades. Algunas religiones, algunas doctrinas, la persona se viste de una falsa santidad y de una falsa integridad. Sean ustedes, los jóvenes de este tiempo, quienes puedan predicar un evangelio, del evangelio que predicaba Jesús, que decía Pablo: no digo yo que lo he alcanzado, puedo ayudarte a caminar conmigo, dame tu mano. Conmigo no soy perfecto, tengo muchas debilidades, pero si tú me ayudas, si yo te ayudo, Zenivan, tú me ayudas, yo te ayudo, vamos a hacer una generación de fuego realmente. Vamos a ser una generación de Dios. Busquemos los caminos antiguos. No es difícil lograr la integridad. Solo tenemos que abrirnos a Dios, a nuestros padres, a no ocultar cosas que quizás están allí y tenemos que superar. Claro, mira, es verdad lo que tú dices. No es difícil, pero lo vemos difícil. Lo vemos difícil y a veces lo vemos hasta imposible. Alcanzar la integridad, porque como tú decías, la integridad es el camino a la santidad y a la perfección. Lo vemos casi que imposible. O sea, soy un hombre lleno de defectos, soy un hombre lleno de circunstancias, y a veces se nos hace tan difícil que nosotros decimos: no, esto es imposible. Pero como tú decías y hablabas de Pablo, no digo que lo he alcanzado, pero también decía Pablo ya en sus últimos tiempos, decía: he peleado la buena batalla y he recorrido este gran camino, aunque ha sido difícil, pero lo he logrado. Sí, discúlpame, ese es el problema de la juventud, es uno de los problemas de la juventud y de nosotros cuando fuimos jóvenes también. Queríamos llegar a la perfección sin transitar el camino a ella. Exacto. Nosotros, lo que Dios busca de nosotros no es que hoy estemos en la perfección. Lo que quiere Jesús con nosotros es que caminemos con Él, que el transitar de nuestra vida, sea corta, sea larga, sea de la mano de Él. Amén. ¿Por qué? Porque Él dice: estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Un día vendrá el juicio. Un día vendrá donde todos seremos pesados en balanza precisa, dice la palabra, con plomada de albañil, algo preciso. Pero ¿qué vamos a ir transitando en este camino? Y Señor, que cuando vayas por el camino no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, sino que de la mano de Dios podamos nuevamente tomar nuestro camino. Eso es lo que para mí es la integridad, lo que he leído en las Escrituras. No es imposible. Lo que tenemos es que profundizar en los conceptos bíblicos, darnos a conocer tal y como somos. ¿Sabes qué bonito ver en la juventud cuando el joven llega a los caminos de Dios y es tan humilde decir: pastor, hermano, quiero que me ayudes en esto? Muchos se visten, como les decía ahora, de un falso
en una falsa integridad. Dios al final es quien nos vestirá de gloria, de nuestras vestiduras blancas. Tenemos que ir limpiando de toda mancha, de toda contaminación, de mente, de corazón, de espíritu, nuestras vidas. No es difícil. Para mí ser íntegro es conocerlos como son. Para mí que ustedes sean íntegros como jóvenes es que podamos ayudarles desde lo más sencillo y que la unidad de Cristo permanezca en ustedes como amigos, como hermanos, que no se burlen de la debilidad del otro, sino que estén para levantarlo, que podamos ir al que necesita y ayudarlo. Ven conmigo. Si el problema es la droga, si el problema es la prostitución, si el problema es la brujería, si el problema es X problema, del más sencillo hasta el más difícil, como jóvenes unidos, como iglesia, pienso que todos podemos caminar en la integridad de Dios. Sí, y para ya cerrar este tema, me gustaría compartir un versículo que está en Proverbios 19, que es lo que tú decías sobre el camino. Decía, el camino en integridad, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte su camino será quebrantado. Me impresiona este versículo tan corto porque, como tú dices, hay muchos que quieren como que ir de una vez a la perfección, mas no saben que hay un camino que seguir hacia allá. ¿Qué es lo que quiere el Señor el día de hoy? Que sigamos en ese camino, que no nos desviemos. ¿Por qué? Porque si seguimos en ese camino sabremos nuestro final. Sabemos que el final será en integridad. Y me impresiona porque esta semana el Señor ha tratado conmigo y me ha hecho ver eso, en que vale la pena intentarlo. Muchas veces como jóvenes nos rendimos porque decimos, yo no puedo porque no, pero sí vale la pena intentarlo. Y como decía Pablo, hasta aquí he llegado, pero lo intenté. O sea, Pablo, fue una persona que de verdad me inspira a poder tener estos atributos en mi vida, al igual que Jesús. Para cerrar este tema, quiero dejarte con esa pregunta. ¿Eres tú, como joven, arriesgarte o darle esa oportunidad a tu vida y al Dios de ser íntegro? ¿Quieres tú dar ese corazón al Señor, entregárselo para que Él haga cosas nuevas, cosas maravillosas? Y yo quiero que en esta mañana podamos orar por eso. Como decía el pastor, la integridad no es algo que tú puedes pasarle a otro con oración, pero yo creo que orando podemos fortalecer a aquel que lo necesita, para llenarlo de ánimo, de fuerza, para que pueda ser un joven íntegro. Y quiero que el pastor pueda dirigirnos en esta oración para cerrar. Y yo quiero que allá de tu casa tú cierres tus ojos y puedas meditar en esta oración también junto a nosotros. Amén. Bueno, les voy a invitar a que nos tomemos de las manos, como jóvenes, como líderes, como pastores, ustedes en su casa, estamos juntos en el Espíritu, y que podamos orar desde el entendimiento. Amén. Para que el Señor nos ayude a cada día a comprender la integridad, para que nos dé la fuerza juntos, como iglesia, como un cuerpo, como un solo ser, que es la iglesia de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, cual no podemos dejar por fuera en ningún ámbito de nuestra vida, para que sea Él fortaleciéndonos para lograr ser jóvenes íntegros. Que todo orgullo, que toda altivez, que todo lo que me hace alejarme de la integridad de Dios se vaya en este momento de nuestras vidas. Amén. Yo no puedo hacerte un joven íntegro, pero puedo contigo o con otros o con los pastores ayudarnos uno a otro a transitar en integridad. Amén. Señor Jesús, en esta mañana hermosa te damos las gracias, Señor, por permitirnos compartir de este tema. Te pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento, que tu sabiduría venga a nosotros. No somos nada sin ti, Señor. Como dicen los jóvenes, qué difícil es ser íntegro, pero cuando tu amor está en nosotros, cuando entendemos que tu Espíritu nos guía a toda verdad, a toda justicia, a todo amor, podemos transitar seguros, Señor. Que no me importa lo que vean en mí, que no me importa si me ven como un joven o como un hombre o como un líder imperfecto. Solo puedo decir, he aquí mi vida, Señor, límpiala, transfórmala, guíame, Señor, de todas nuestras debilidades, de todos nuestros pecados y defectos, que los tenemos, Señor. Muéstralos, Señor,
muéstralo para que mis hermanos y yo podamos seguir adelante. Señor, haz ver en mí, como decía David, todo lo que está mal, porque no quiero llegar a tu presencia con defectos, Señor. Ayúdame a limpiar las vestiduras mías, de mis hermanos, Señor, sin ningún orgullo, sin ninguna altivez, todo lo contrario, con humildad, Señor, con hermandad, Señor, con amor de hermano, de forma fraternal. Ayúdame a podernos todos levantar, a podernos todos caminar así como estamos en este momento, de la mano, sin burlas, sin recriminaciones, sin juzgar al otro, sino todo lo contrario. Si vemos al hermano caído, vamos a levantarlo con amor, vamos a abrazarlo, vamos a decirle, podemos seguir juntos. Camina conmigo, mañana tú me ayudarás, hoy te ayudo yo, mañana quizás sea yo el que esté abajo, pero quiero que tu mano esté ahí para levantarme. Te pido eso, Señor, para la juventud de Centro Evangelístico, para los que están fuera del país, para los que están, Señor, en las cárceles, en los hospitales, para los que están pasando por problemas económicos, por problemas de salud. Señor, envío esta oración y te pido que ayudes a cada uno de nosotros. Mira la intención de nuestro corazón y ayúdanos a caminar en tu propósito, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor, Amén. por Gloria a toda Dios. tu bendición. Amén. Y bueno, así podemos cerrar este tema. Creo que hemos dejado bastante en claro qué es la integridad. Y quiero mandarle un saludo a todos aquellos que pudieron conectarse esta mañana. Gracias por estar conectados. Comparte este video con tus amigos que quizás tienen la misma incógnita, que es la integridad. Y hoy pueden ellos abrir sus ojos y poder entender. Estamos despedidos. Que el Señor les bendiga a ustedes y a su familia. Y bueno, nos vemos en un próximo video.